En busca del Sáhara, un nuevo misterio. Uno de los temas más llamativos del episodio 482 de Captivity fue la desaparición de Sarah. Mientras Orun y Ira seguían su rastro, surgieron pistas que demostraban que esta desaparición no era un simple incidente. La desaparición de Sarah podría haber provocado la desaparición de pruebas importantes que podrían demostrar la inocencia de Orun. 1. ¿Quién es el Sáhara y por qué es importante? Sarah puede ser una figura clave para esclarecer el incidente que llevó a la injusta condena de Orun. ¿Es lo que sabe Sarah lo suficientemente importante para demostrar la inocencia de Orun? ¿O su desaparición es parte de un juego más grande? 2. ¿Fue secuestrado o se fue por voluntad propia? Mientras intentaban encontrar la verdad detrás de la desaparición de Sarah, Orun y Ira se centraron en dos posibilidades. Escenario del secuestro. Sarah pudo haber sido silenciada como parte de la trampa preparada para Orun. Si Zerrin u otro enemigo estaban involucrados, es posible que hayan eliminado a Sarah para evitar que hablara. Escapó por voluntad propia. Sarah puede haber desaparecido por su propia voluntad, al no querer que se revelara lo que sabía. Si esto es cierto, descubrir por qué se esconde y a quién sirve realmente será un gran misterio para los próximos episodios de la serie. 3. ¿Tiene Zerrin algo que ver con la desaparición del Sáhara? Hay fuertes indicios de que Zerrin puede estar involucrado en esto. Si Sarah tiene información que pueda demostrar la inocencia de Orun, es posible que Zerrin haya intervenido para silenciarla. Si Zerrin quiere que Orun permanezca en prisión para siempre, puede recurrir a cualquier medio para impedir que Sarah hable. 4. La lucha entre Orun y Ira. En un momento en que Orun está en prisión, está claro que Ira hará todo lo posible para encontrar a Sarah. Revelar la verdad detrás de su desaparición es de gran importancia no solo para la libertad de Orun, sino también para la propia conciencia de Ira. La escena más impactante del episodio, la carta de despedida. Uno de los momentos más emotivos e impactantes del episodio 482 de Captivity fue la carta de despedida de Orun a Ira. Esta escena conmovió profundamente a la audiencia, revelando el sacrificio de Orun y el conflicto interno de Ira. Carta de Orun, liberando a tu amado. Orun pensó que Ira vendría y le escribió una carta. En esta carta, dijo que Ira no debía atarse a él y que era hora de que comenzara una nueva vida. En su carta destacó: su libertad es lo más importante para Orun. Él quería que ella no lo esperara y que siguiera adelante con su vida. Él pone su felicidad por encima de todo lo demás y es por eso que tiene que irse. Sin embargo, cada palabra de la carta reflejaba en realidad el gran dolor que sentía Orun dentro de él. Quería proteger a la mujer que amaba y llevársela para no ser una carga para ella. La reacción de Ira, amor o separación. Ira rompió a llorar cuando leyó la carta. El sacrificio de Orun por ella hizo que el amor dentro de Ira fuera aún más fuerte. Pero por otro lado, empezó a preguntarse si Orun realmente quería dejarla. El arrebato emocional que experimentó Ira en esta escena se formó en torno a las siguientes preguntas. ¿Debería realmente irse? Orun pensaba en su bienestar, pero para Ira esta separación era insoportable. ¿Debería quedarse a su lado a pesar de Orun? ¿Debería luchar para aliviar el dolor del hombre que amaba? Este impasse emocional en el que se encontraba Ira causó gran tristeza en la audiencia. Después de la carta, ¿cuál será la decisión de Ira? La decisión que tome Ira después de leer la carta será un punto de inflexión importante para los próximos episodios de la serie. ¿Accederá a los deseos de Orun y se mantendrá alejada de él, o decidirá permanecer a su lado a pesar de todo? La determinación en los ojos de Ira al final del episodio mostró que no tenía intención de renunciar a Orun. Pero esta decisión podría arrastrarlo a una guerra mayor. Episodio 482 de Cautiverio. La cadena perpetua de Orun y su dramática separación. La sentencia de cadena perpetua de Orun fue uno de los acontecimientos más sorprendentes de la serie Esaret. Ser condenado por un asesinato que no cometió fue un punto de inflexión importante en la vida del personaje y un enorme shock para el público. Las escenas del tribunal llevaron la atmósfera dramática a su punto máximo. Aunque Orun intentó parecer fuerte y tranquilo como siempre, la profunda tristeza y desesperación en sus ojos hicieron que el público viviera momentos emotivos. A Ira le costó aceptar esta decisión y rompió a llorar. Para él, no se trataba solo de una decisión judicial, sino también de estar separado del amor de su vida.
Orun le sugirió a Ira que se alejara de él y comenzara de nuevo porque quería que ella siguiera adelante con su vida. Pero para Ira, esto significó verse obligada a elegir entre su corazón y su mente. Esta separación profundizó su amor y preparó el terreno para eventos futuros. El dilema de Ira, irse o quedarse. La cadena perpetua de Orun supuso un punto de inflexión importante en la vida de Ira. Por un lado, el deseo de Orun de liberarla diciéndole, ve y haz una nueva vida para ti, y por otro lado, la incapacidad de Ira para controlar su corazón y su conciencia la llevaron a un gran dilema. El sacrificio de Orun y la indecisión de Ira. Orun pensó en el futuro de Ira y quiso que ella eligiera la libertad en lugar de mantenerla a su lado. Sin embargo, esta decisión no fue fácil para Ira. La ausencia de Orun significó que dejó una vida sin terminar para él. A lo largo del episodio, los conflictos internos de Ira, las lágrimas y la batalla entre su corazón y su lógica fueron sentidos profundamente por la audiencia. ¿Debería irse y comenzar una nueva vida? Para Ira, cumplir los deseos de Orun y comenzar una nueva vida podría haber parecido una opción lógica. Con él en prisión, Ira podría liberarse de las cadenas del pasado y trazar su propio camino. Sin embargo, no podía aceptar esta opción porque sentía que traicionaba su amor por Orun. ¿Debemos luchar por Orcon? Por otro lado, el corazón de Ira le decía que luchara para demostrar la inocencia de Orun. En lugar de abandonarlo, demostrar su inocencia y quedarse a su lado podría haber sido la mejor decisión. Sin embargo, este camino estaba lleno de peligros y podía provocar que sus enemigos, como Zerrin, le hicieran más daño. La decisión de Ira. Lo que se leyó en los ojos de Ira al final del episodio fue que su amor estaba por encima de todo. A pesar de los deseos de Orun, era obvio que no quería dejarla sola. Sin embargo, tenía un camino difícil por delante, o hacía lo que él le decía y comenzaba una nueva vida, o se embarcaba en una gran lucha para demostrar su inocencia. Las trampas y planes de Zerrin. En el episodio 482 de Esaret, Zerrin continuó con sus intrigas que trastocaron la vida de Orun y Ira. Zerrin, quien ya había hecho muchos movimientos para dañar a la pareja anteriormente, esta vez apareció en escena con un plan más insidioso y efectivo. ¿Las huellas dactilares de Zerrin están involucradas en el encarcelamiento de Orun? Aunque pueda parecer una coincidencia que Orun fuera condenado por un asesinato que no cometió, surge un gran interrogante sobre si Zerrin estuvo detrás de este incidente. ¿Podría Zerrin, que había estado esperando una oportunidad para vengarse de Orun antes, ser el que lo puso en esta situación? En los siguientes episodios se aclarará cómo surgieron las pruebas y si hubo contradicciones durante el proceso judicial. Esfuerzos para manipular a Ira. Zerrin intentó influir en Ira después de que Orun fuera a prisión. Utilizando su punto débil, su fragilidad emocional, intentó manipularla diciéndole que Orun era una carga para ella y que necesitaba comenzar una nueva vida. Aprovechando la agitación emocional de Ira, Zerrin puso en marcha sus planes para distanciarla por completo de Orun. La desaparición de Sarah está relacionada con Zerrin. Mientras Orun y Ira persiguen a Sarah, surgen pistas de que Zerrin podría estar relacionado con este incidente. Sarah era quizás la persona más importante que podía demostrar la inocencia de Orun, y si Zerrin lo había secuestrado, significaba que había dado un gran paso para evitar que la verdad saliera a la luz. ¿Cuál será el próximo movimiento de Zerrin? En este episodio pareció que los planes de Zerrin eran solo el comienzo. Con Orun en prisión, se espera que Ira aumente la presión sobre él para que se vaya. Al mismo tiempo puede recurrir a planes más oscuros para eliminar pistas que podrían demostrar la inocencia de Orun. Es motivo de gran curiosidad cuál será el próximo paso de Zerrin. ¿Crees que Zerrin le tendió una trampa directamente a Orun para que fuera a la cárcel o simplemente utilizó los acontecimientos a su favor?